Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Bien, por si alguien se está conectando, esta ya es la penúltima lección que estamos haciendo respecto al libro de Romanos a través de un estudio inductivo que hemos llamado para esta ocasión Biblia Fácil. La idea es facilitar la Biblia, la comprensión de la Escritura al máximo de personas posibles, considerando que hay temas que son a veces difíciles de entender, facilitándolo para que se haga práctico a la vida diaria de la mayoría de las personas o de quienes tienen la intención, el interés de hacer su vida en función de lo que la palabra de Dios dice. Aquí se entrega la enseñanza y la responsabilidad de practicarla es de cada persona que participa del estudio. Es de esperar que la mayoría, si no todos, los que participan puedan ir creciendo a través del conocimiento de la palabra, bajando la palabra al corazón, que toque el espíritu y transforme la vida de cada uno. Estamos estudiando la epístola del apóstol San Pablo con el libro Deja que tu luz brille, donde podemos ir disipando las tinieblas de nuestra vida y nos invita a poder brillar en medio de un mundo de oscuridad y también entendiendo de que, como dice la Escritura en Romanos 13, que la noche está avanzada y este es el tiempo que debemos vestirnos de las armas de la luz. En pocas palabras, vestirnos, como dice el mismo texto, vestirnos de Jesús. Hoy día vamos a ver, en la semana 12, siendo comprensivo con el hermano. Cabe hacer la aclaración, ¿cierto? Que es la semana 12 para el libro, pero ya nosotros vamos en la semana 20, 21, 22 de estudios. Ya, así es que llevamos muchas semanas avanzando en este libro. Siendo comprensivo con el hermano. Esta lección es netamente práctica y creo que es muy importante, sobre todo ahora que hemos estado estudiando el libro de Romanos, que es un libro doctrinal. Vamos entonces, pueden ustedes abrir su libro para leer Romanos 14. Este pasaje ya debería estar leído. Recordemos que se lee para requisito previo a estas lecciones, haber leído el libro de Romanos, haber leído el libro de Gálatas, a lo menos en 3 versiones cada uno. Entonces, y ahora vamos parte por parte, ya sacando algunos párrafos que nos importan para nuestra lección. El capítulo 14, 13 dice así que ya no juzguemos más, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Con esta lección deberíamos, ¿cierto?, entender esta palabra clave acá, que es la decisión. Si se dan cuenta, la Biblia en todo momento, en toda circunstancia, en toda enseñanza nos lleva a esta palabra clave, decidir. Yo decido obedecer la palabra, yo decido abrir mi corazón a Jesús, yo decido llevarme bien con los hermanos, yo decido no poner tropiezo a otro con mis pensamientos, yo decido no hacer caer, no ser yo ocasión de caer para otro. Y aquí vamos a ver cómo podríamos ser nosotros ocasión de caer para un hermano. Para introducir esta clase, debo decir que hay muchas personas, lo voy a decir de principio y quizás al final lo vuelvo a repetir, hay muchas personas, como hoy día hay acceso libre a estas enseñanzas en YouTube, así como me están ustedes escuchando, esta lección queda, otros comienzan entran y escuchan mi enseñanza, así hay muchas otras enseñanzas que están en las redes. Entonces, cada persona que tiene asimilada o como convicción una enseñanza tiene que, estar unido a un grupo que enseñe lo mismo.
de la misma línea. ¿Por qué? Porque hay muchos pensamientos teológicos, son muchos, sobre todos los temas. Y muchas personas en estas redes sociales que enseñan como absoluto lo que ellos entregan y denostan o difaman a todos los demás. Yo lo voy a dar como principio básico para entender una persona que enseñe verdadera sana doctrina. Es aquella persona que se dedica a enseñar la palabra y no a criticar a otros. Cuando usted esté escuchando un mensaje, una predicación, le parece bonita, pero entre medio el predicador dice estos otros grupos, esto de allá, esto de allá, empieza a nombrar, a veces hasta con nombres y apellidos, esa persona más vale no escucharla. Porque cuando una persona ya asume tener la máxima revelación de Dios, en su enseñanza está apostando por superioridad espiritual y moral delante de Dios por sobre otras personas. Y es justamente lo que este pasaje nos enseña que no debemos hacer. Por lo tanto, si usted está buscando enseñanza y quiere aprender, no, y escucha un predicador, por bonito que predique, por profunda que parezca en su enseñanza, si en la práctica esta persona se dedica a denostar a otros, a hablar mal de otros ministerios, entonces no lo tome en cuenta, busque otro. Busque otro. Esto es muy importante, porque hay muchas personas que se confunden escuchando estos predicadores gente que enseña la palabra y lo hacen como con tanta convicción, haciendo creer al otro, o sea, y hablando mal de otro, que la gente inocente que viene con la mente limpia le cree a pie juntilla y muchos terminan peleando con el pastor de su iglesia local, con el líder de célula. No, es que el pastor tanto lo dijo en YouTube y nadie conoce el ministerio del pastor, o por grande que sea ese ministerio, nadie conoce su vida. ¿Me entienden? Entonces, la gracia de la fe es que se genera en comunidades pequeñas. Y yo no voy a dañar, por ejemplo, mi propia familia por una enseñanza de una persona que ni siquiera me conoce. Solo entregó la enseñanza. ¿Ya? Mal sería que una persona, por ejemplo, escuchando mis enseñanzas, terminara pensando o hablando mal de su propia iglesia allá en, no sé, en Ecuador, en Uruguay. ¿Ya? Y su iglesia termina llevándose un problema. Lo que buscamos a través de esta enseñanza es todo lo contrario, es que no importa la iglesia que vaya, como esta enseñanza les sirva. Puede que no estemos completamente de acuerdo en algunos puntos con su liderazgo, con la enseñanza teológica que lleva su iglesia, pero puede servir para la vida práctica. Y como ustedes siempre lo saben, jamás o difícilmente, a no ser que sea una situación muy puntual, muy necesaria, me voy a escuchar a mí hablando mal de otros ministerios y de otras denominaciones. Eso sería muy difícil que lo escuchara de mi boca. Y por eso recomiendo lo mismo. Si usted va a escuchar a alguien que no sea yo, escuche a una persona que hable en el mismo tenor, es decir, edificando tu vida, hablando de la palabra, enseñando la palabra, pero no nombrando otros ministerios que este está bien, este está mal, porque no con esto dice yo soy el mejor. Y eso no es verdad, por ninguna razón. Entonces, por eso que es una decisión del que dice saber, ¿ya? Dice saber. Es una decisión, no, es que yo sé la doctrina, yo sé cómo se hace esto, sí, tú sabes cómo te lo enseñaron, pero no necesariamente es así. Eso es como tú lo aprendiste, pero como tú lo aprendiste no es necesariamente como debería ser. Esto es lo mismo que la crianza en la familia. A veces uno tiene costumbres que traen los abuelos. No, es que mi abuelita lo hacía así. Pero no porque lo hiciera mi abuelita quiere decir que está bien hecho. Probablemente mi abuela se puede haber equivocado también. O muchos adoptan religiones justamente por herencia. No, es que mi mamá era bautista, así que yo no me salgo. O mi mamá era pentecostal, o era acá. Y por eso yo sé, bueno, entonces no es por convicción, es porque estás acostumbrado a eso nomás. Pero eso no necesariamente es la absoluta verdad. Aquí, entonces hay que ser muy cuidadoso con ese punto, porque a veces por esas intervenciones nuestras dañamos y afectamos
a nuevas generaciones, a personas que con inocencia están tratando de aprender y nosotros le decíamos, no, es que no es así como dijo el pastor, o no es así como dijo el líder, o no es así como dice el hermano tanto. No, y uno tiene que ser cuidadoso de la casa y de la familia cercana, es decir, de la célula, de la celebración donde participas, en la ciudad donde estés, ser cuidadoso de ser un agente de unidad y no de desunión. Ahora, cuando hay dudas, bueno, se pregunta al líder, ¿ya? Pero hay que, como digo, la base es evitar alimentarse de líneas que entre sus enseñanzas implican criticar a otros, porque eso puede generar tropiezo a los hermanos. Y el tropiezo, dice el Señor, más vale que te cuelgues una piedra de molino, que es una cosa inmensa, y a que hagas tropezar a estos pequeños. La arrogancia y el orgullo no solo nos destruye a nosotros mismos, sino también nos aleja de la oportunidad de vivir disfrutando de la hermandad y el amor como una sola familia en Cristo. ¿Se imagina que vivamos siempre molestando, criticando a otros porque nosotros somos mejores? Es una vida muy amarga, muy triste, porque jamás voy a encontrar a alguien que piense exactamente igual que yo. Sería como la huella digital, que todos sean igual. Y no es así. Tenemos que aceptar nuestras diferencias. Ahora, hay cosas básicas en la doctrina que yo ya las hablé al principio, que tienen que ver con la salvación en Cristo principalmente, pero todo lo demás son temas que no tienen por qué alterar nuestra comunión. Lo más importante, lo que dijo Jesús en Juan, es: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, no en que tuvieran toda la mejor doctrina, ¿ya? La sana doctrina, sino en que tuvierais amor los unos por los otros. Es decir, si yo amo a los que están conmigo, voy a ser cuidadoso de no dañarlo. ¿Ya? No por eso estoy diciendo que seamos permisivos y aceptemos todo tipo de conducta, no. Lo que digo es que no debemos entrar en discusión de doctrinas. Eso no es el propósito, ni con eso demostramos que somos realmente cristianos. Al contrario, demostramos cuando hacemos que nuestra vida, que nuestra enseñanza se haga práctica para el nuevo, para el débil, para el inocente. Ahí entonces demostramos, porque hay amor en lo que se está haciendo. Si es que nosotros actuamos con arrogancia y con orgullo, lo que hacemos es alejarnos de la oportunidad de vivir disfrutando del hermano, porque no, es que el hermano está enseñando, no cree igual que yo. Hay temas básicos que mucha gente los convierte en discusión y no es necesario discutirlos. ¿Ya? Por ejemplo, hay temas me recuerdo que en alguna oportunidad un pastor que quiso participar con nosotros, y cuando él llegó me dijo: pastor, su segundo domingo, y me dice: pastor, deberíamos nosotros hacer la oración, la bendición final sacerdotal cada domingo. Esa es una costumbre de los ritos, de cómo se lleva un servicio en algunas iglesias muy tradicionales. Y está bien que lo hagan. Nosotros más de alguna vez lo hemos hecho también. Pero que una persona venga de afuera a imponerte lo que él quiere hacer, es mejor que esté donde sí lo hacen. Porque es un poquito de orgullo, de arrogancia y orgullo, tratar de cambiar al resto. O sea, son, no sé, en el caso nuestro, cerca de 400 personas que estamos conectados en la visión, y que alguien venga y nos diga: no, es que hay que hacerlo de tal o cual manera, una persona. Entonces, no, ese es el cuidado que hay que tener. Como nosotros, cuando hay una persona en forma amistosa, me dice: pastor, yo voy a ir a congregarme a otra iglesia, y hay gente que lo ha hecho. Mi consejo es: olvídese absolutamente de todo lo que aprendió en la forma que nosotros trabajamos, y usted vaya y sométase al pastor
y haga las cosas como el pastor o el líder o la persona que le toque le vaya indicando, pero no vaya diciendo allá, es que en Visión Nueva lo hacíamos así, así lo hacíamos antes. No, lo que nosotros hacemos es la estrategia que el Señor nos ha dado y así vamos a seguir, pero no necesariamente esa tenemos que implementarla o ponerla a la fuerza sobre otro, y menos con temas doctrinales. Entonces una persona se cambia de congregación, que es muy posible, no es ideal, pero es muy posible que ocurre de hecho, no debe ir a imponer su pensamiento, debe aceptar y sujetarse al pensamiento que está en la familia, para participar como una sola familia en Cristo. La idea es que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros, no menospreciemos a otros, a fin de que aprendamos a disfrutar del ser parte del mismo cuerpo. Ya Pablo habló de los dones, que cada uno tiene su lugar, ya hablamos de ser parte del cuerpo de Cristo, todo eso lo hemos hablado. Y por lo tanto tenemos que trabajar decididamente a ser parte del cuerpo y no a ser obstáculo en el cuerpo. Y la idea es enseñar para que eliminemos todo afán de juzgar a otros, ¿ya? Por cualquier motivo. No tenemos nosotros ese derecho. Dios no nos dio el derecho de juzgar. Nosotros debemos buscar la hermandad, sabiendo que cada uno de nosotros vamos a pasar por el mismo tribunal. O sea, no decir, a ver, Leobaldo Chea, usted es el pastor, así que vaya a este lado especial, ahí le tenemos un salón VIP para juzgarlo. No, vamos a estar todos ahí mismo, ¿no? Todos ahí. Y Leobaldo Chea, no, uno más del montón, en la fila que estemos ahí siendo para ser juzgados. No hay cosas especiales para nadie en especial. Así es que tenga mucho en cuenta eso. Todos vamos a ser juzgados exactamente de la misma manera. El versículo 14, entonces, capítulo 14, versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cuando hablamos del débil en la fe, no es de manera despectiva, sino es hablar de la debilidad, de la inocencia de un niño, de un bebé que viene recién llegando, que está recién entendiendo principios y cosas que se enseñan acerca de la Biblia. Hay gente que lleva muchos años en la iglesia. Algunos se han criado, como yo, se han criado en la iglesia y por lo tanto se le hace muy fácil entender muchos conceptos porque desde niño se le está enseñando. Pero hay gente que no, gente que ha tenido muy poco contacto con la iglesia o con la Biblia. Entonces, esa persona cuando recibe a Cristo se le considera haber nacido de nuevo. También es débil la fe a alguien que ha sido criado en la iglesia, cualquiera sea, pero nunca le ha abierto su corazón a Jesús. Y llega el momento que toma esa decisión, le abre el corazón a Jesús, tiene la revelación de la cruz en su vida, y entonces dice, aquí, Jesús, transforma mi vida, nazco de nuevo. El nacer de nuevo te expone como una persona completamente débil. ¿Por qué? Porque eres un bebé que necesita estar en brazos para dormir, para descansar, hay que cambiarle pañales y hay que darle lechecita. Es una persona débil en la fe. Entonces, si nosotros estamos trabajando para que muchas personas conozcan de Cristo, entonces debemos ser cuidadosos con nuestras palabras y acciones en todo lugar, sobre todo en el caso nuestro en las células, ¿ya? Porque ahí es donde invitamos a las personas que puede que no conozcan nada del Señor, y la idea es que no conozcan nuestras sanas, lo bueno que somos nosotros y lo capos que somos en tema bíblico, cuántos versículos me sé de memoria, o cuánto sé de la doctrina tanto, que la escatología, que la venida de Cristo, que el anticristo, todas esas cosas son temas que se tratan en la iglesia, por supuesto, pero no ayudan en nada a la fe de una persona que está comenzando. Entonces, llegará el momento que se comenzarán esos temas con tranquilidad y no van a ser obstáculos para el nuevo, ¿ya? Entonces, hay que recibir al de la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿ya? Es decir, que uno tiene que saber, el que sabe la verdad no se preocupa por convencer a nadie, ¿ya? Es decir, alguien puede decir, oye tú, Leobaldo, ¿eres Chea o no eres Chea? Bueno, si quieres creer que ese es mi apellido, bien, y si no crees bien también, yo sé que lo soy. ¿Entiendes?
Entonces, con la gente nueva también, con el más débil, con el que está comenzando, con el que tiene más dudas. No hay que, ay, ¿cómo hay a dudar esas cosas si no son? Y cómo no, tienes que aprender a reconocer lo que yo soy, y yo tengo esto. No, no, si en Cristo lo que yo fui hasta ayer, ahora desperté, y tú también, y yo también. Lo que fuimos, ya es estimado por basura, porque los éxitos del pasado y los fracasos del pasado se quedan cada día en el pasado. Entonces, que yo haya sido eh, lo que haya sido antes, no me dice nada para lo que tengo que llegar a ser. ¿Ya? Entonces, con los discípulos, con la gente, con los pares, tengo que evitar contender, pelear, discutir por temas de opiniones. No, yo pienso que, bueno, si se hace un debate, si se hace alguna reunión con el propósito de tratar sobre algún tema sobre el cual vamos a debatir, entonces sí contendamos sobre opiniones. ¿Ya? Y hay programas que hacen eso, hay iglesias que hacen eso. Nosotros realmente no damos mucho tiempo para eso. ¿Por qué? Porque estamos desesperados en alcanzar nuevas personas para Cristo y enseñarles los rudimentos de la fe para que puedan crecer. En donde enseñamos como cosa básica en aprender a tener devocional personal, es decir, intimidad con Dios, que eso les da la seguridad de poder seguir adelante y aprender y mantenerse en la fe. Entonces, por lo general va a ser difícil que también nosotros entremos a hacer programas de ese tipo, donde hayan discusiones sobre si la salvación se pierde o no se pierde, sobre si vamos a pasar o no la gran tribulación. Ese tipo de cosas nosotros no es que no las sepamos, ojo, es que no las ponemos en el lugar que corresponde para que las personas puedan crecer. ¿Y qué les decimos? ¿Qué enseñamos? Somos la familia, nos amamos, nos cuidamos, estamos para ayudarte, estamos para bendecirte, hay una palabra de Dios para ti y siempre la hay. Entonces tratamos de que la persona que viene de afuera, que viene enlodado, que viene con un montón de problemas, no le vamos a poner un problema teológico ahora. No, tenemos que ayudarle a tomarlo, a limpiarlo, es cuidarlo como un bebé, y ya cuando empieza a crecer y esté en su adolescencia, en su juventud espiritual, bueno, que se dedique a estudiar, a leer todo lo que quiera, porque no le va a hacer tropezar. Pero hay que ser muy cuidadoso con eso. El versículo 12 del mismo capítulo dice, lean ustedes ahí, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, si yo enseño esta palabra y tú la tomas, tú darás cuenta de ti. Si tomaste, te enseñaron y si lo tomaste. Si tú enseño y tú no tomas esta palabra, también darás cuenta de eso. Y a mí el Señor me pedirá cuenta si la enseñé o no la enseñé y cómo la enseñé. Cada uno de ustedes y yo vamos a dar cuenta al Señor sobre cada uno de nosotros. Yo no voy a dar cuenta por ti. O sea, voy a dar cuenta por qué hice estando tú cerca, contigo. Pero voy a dar cuenta qué hice yo. ¿Ya? El Señor no me va a pedir cuenta a mí por las decisiones que tú tomes. Me va a pedir cuenta a mí por las decisiones que yo tome. Y si yo decidí ser tropiezo a mi hermano, el Señor me va a pedir cuenta por eso. ¿Ya? El versículo 13 dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Ya? Entonces, esa debe ser nuestra tarea, no ser tropiezo, ¿ya? No poner tropiezo ni ser ocasión de caer al hermano. Hermano, no se tropiece por mi culpa, por tratar de imponer mi posición, no voy a hacer tropiezo para otro. Yo tengo que decidir, grábese bien esta palabra, yo tengo que decidir no siempre estar de acuerdo con el hermano, ni siempre estar de acuerdo con todo. Eso no sería sano, eso sería sectario. Yo puedo ¿cómo se dice? No estar de acuerdo, pero tengo que aceptar en donde yo estoy. Y probablemente, si tratamos de temas de decisiones prácticas, el líder se podría equivocar en una decisión que tiene que tomar, pero es el líder que dar cuenta por esa decisión. Y si uno decide, no, yo con él no me voy a sujetar, la persona que no se sujeta es la que va a tener que dar cuenta por no sujetarse. Ahí, cada uno es responsable de sus actos. Así que en ese sentido, la palabra clave es decidir.
cuidar de que mi comportamiento, mi actitud, no sea tropiezo para el hermano, ¿no? El versículo 20 dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Esto es porque los que leyeron el capítulo, Pablo comienza a dar el ejemplo de la comida. Para algunos el comer, lo vamos a repetir más adelante, lo de comer carne, por ejemplo, pensando en las costumbres del tiempo en que escribió el apóstol San Pablo, donde se vendía carne sacrificada a los ídolos. Y hay gente que decía: yo no voy a comer carne sacrificada a los ídolos. Pablo en otra parte dice: bueno, mejor si hay carne, le ponen carne al frente y coma, no pregunte nada, para no producir tropiezo, porque si le ofrecieron carne es porque ellos piensan que está bien ofrecer eso. Entonces, un ejemplo muy práctico me pasó en una célula, allá, no voy a decir dónde mejor, me pasó, ¿no? Un ejemplo muy, muy práctico, que estábamos haciendo la inauguración, el inicio de una célula, una fiesta hermosísima, todos hablamos, dimos palabras, era una fiesta, una célula de varones, ¿ya? Y el anfitrión era una persona relativamente nueva, mejor dicho, bien nueva, ¿ya? Y era el anfitrión que ofreció su casa, y fuimos allá: vamos a hacer una célula en su casa. Terminó todo muy bien, y cuando ya estábamos a punto de despedirnos, él dice: esperen un momento, yo tengo una sorpresa para ustedes. Y todos quedamos ahí, unos 5 o 6 varones que habíamos, y él se fue para adentro y volvió, y adivine con qué volvió a propósito del 18 de septiembre, con una botella de vino. Y ¡pum!, la destapó la botella, y toda la gente me miró a mí, los otros varones. ¿Qué iba a hacer yo? Ya yo soy responsable de todos ellos. ¿Qué cree que hice? Tomé la botella, no, tomé el vaso que él sirvió, y obviamente tomé un trago y dejé ahí el resto, pero no fui ofensivo con él para decirle: eso no corresponde hacer en un grupo de hermanos, no, eso no se hace. Para él era una cosa especial, era un vino francés que había traído de Francia. Entonces, por él, los demás callamos. Cuando creció un poquito más, él solo se reía avergonzado y me decía: pero pastor, ¿usted por qué no me dijo nada? Yo, haciendo el show, me decía, abriendo una botella de vino, ¿cómo no me dijo? Y yo le dije: bueno, porque si te decía en el momento te ibas a ofender y probablemente no ibas a querer seguir haciendo la célula. Más vale varias células más en tu casa que haber hecho una sola sin que nadie se salvara después. ¿Me entienden? Entonces hay que ser muy cuidadoso en esas decisiones. Todas las cosas, la verdad, son limpias. Todas son limpias. ¿Ya? Todas son limpias. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque el pueblo, digamos, los israelitas tienen un grupo de animales inmundos, de cosas inmundas, y cosas que no, hablando de las comidas. Entonces, en este caso, Pablo dice: todo es limpio. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come, o sea, por temas de comida, por temas de costumbres. No es bueno. Bueno es no comer carne ni beber vino, está bien. Ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda, es decir, o se debilite. Por otro lado, también me ha pasado que estoy con una persona que yo sé que es débil respecto al tema del vino, aprovechando que estamos en septiembre, estamos hablando del tema del vino, y en ese caso, ni pensarlo, ni siquiera tomar una copa, porque es bien de aquella persona que sufre, que lucha por eso. Entonces ahí es donde uno tiene que cuidarse, ¿ya? El pecado no está en tomar o no tomar, el pecado está en emborracharse, por si acaso, si alguien pregunta, es en emborracharse. Pero si estoy con una persona que es más débil que yo, tengo que comportarme de tal forma que no ofenda a esa persona, ¿ya? Entonces puede un día, una vez, tomar un sorbo y otra vez no, dependiendo de con quién estoy, en función de la conciencia de la otra persona, no en lo que yo diga que crea. Acordémonos, por si acaso, que el apóstol San Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino por razón de su salud, ¿ya? Pero por otro lado, también le dice Pablo que los que aspiran al liderazgo
llámense los pastores, los diáconos, no deben ser dados al vino. Entonces son temas que son para conversarlos. A los diáconos le dicen no deben ser dados al vino, no deben ser dados a mucho vino, es decir que autoriza un poquito, pero también dice a los pastores no deben ser dados al vino. Entonces, entonces no se debe tomar, no deben ser dados, no deben tener digamos, la debilidad de eso. Entonces ahí hay un ejemplo para decir, bueno, tenemos mucho para conversar, entonces ¿debemos tomar o no debemos tomar? Bueno, según la conciencia del hermano, no la mía, la del otro. Y así estos mismos principios hay que aplicarlo a todas las cosas. ¿En función de qué? De ganar a otro para Cristo. Pablo dijo, bueno, yo a los judíos me hago judío, a los griegos me hago griego, a fin de ganar a los demás. Si usted está con un niño, hágase niño para ganar a un niño. Si está con jóvenes, hágase joven para ganar a los jóvenes. Si está con personas de la tercera edad, hágase como una persona de la tercera edad para ganar la tercera edad. En fin, con quien esté, usted tiene que respetar la conciencia del otro. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿ya? No agradarnos a nosotros mismos. Si somos fuertes, si tenemos una doctrina clara, no me va a hacer daño soportar a un hermano por un tiempo hasta que entienda la otra parte, ¿ya? Para que unánimes, esta es la palabra clave también, para que vayan marcando, unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo acá? Que aquella persona que es débil, que está naciendo de nuevo, se afirma en el que ya lleva tiempo en el Señor y se afirma de tal manera de que todos estamos dentro de una familia, que es la familia de estar unidos a Cristo, ¿ya? ¿A través de qué? De la muerte y resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. O sea, ¿quién eres tú? Si Cristo te recibió a ti lleno de pecado, ¿por qué vas a juzgar a otros de que es mejor, más, menos que tú? No, a todos nos recibió de la misma manera. No tenemos ningún derecho de juzgar a nadie, por bueno o por malo que nos parezca. Cristo nos recibió y no nos preguntó nada. Él no me preguntó a mí qué tan bueno soy. Él me dijo, no importa lo sucio que estés, ven a mí. Y Él, con su sangre preciosa, limpió mi vida y me hace digno dentro de mi indignidad. Lo mismo hace con aquella persona que a mí a lo mejor no me cae tan bien o que tiene una doctrina un poquito diferente, hizo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué le interesa a Jesús? Que estemos unánimes en el Señor. Y eso es una decisión. Vamos a hacer un poco de interpretación, un buen trato para el más débil. Ya lo dijimos acá, recibid al débil en la fe, pero no para contender. Entonces, bórrese de la mente. Si alguien viene y dice, no, que hagamos un poco de, no sé, discutamos sobre algún tema, ¿no? Como digo, o sea, si se hace muy necesario y va a terminar con la posibilidad de ganar a personas para Cristo, bien, hagamos diálogos teológicos y todo eso. Pero si no va a servir en nada, como generalmente ocurre con los diálogos teológicos que quedan en nada, es mejor dedicarse a ganar personas para Cristo, ¿no? Y no contender sobre opiniones. ¿Tú quién eres? Dice Pablo. ¿Quién eres? Para que juzgue al creado ajeno, para su propio Señor está en pie. Está dando un ejemplo Pablo con esto. Pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Esto es lo que importa, esta parte de abajo del versículo, para la aplicación nuestra. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme, es decir, si su doctrina parece débil y esa persona confía, cree y busca del Señor, el Señor se encarga de hacerlo fuerte. Porque un bebé puede ser bien alimentado, puede tener leche, se le cambian pañales, ¿qué más se le hace? Se le limpia sus suciedades y todo eso, se le hace dormir a su tiempo, pero ¿quién da el crecimiento? El Señor. Solo el Señor. Si Dios no da la orden de que ese organismo siga creciendo, ese bebé podría tener alguna enfermedad y algo que no le permita crecer. Entonces, el crecimiento de las plantas, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, lo dice Pablo a los Corintios. Entonces, el crecimiento lo da Dios. Por lo tanto, el crecimiento de los discípulos y de nosotros no lo produce la iglesia, no lo produce la célula, no lo producen estas clases. El crecimiento lo da Dios en la medida
¿cierto? Que Dios determine y de acuerdo a la disposición de la persona. La persona puede venir muy extraviada de la fe, pero se deja llevar, se deja orientar y luego el Señor le da el crecimiento. ¿verdad? El crecimiento lo da Dios solamente. Comprensión para los escrupulosos. Comprensión para los escrupulosos. Que se me movió algo acá. Ahí. Comprensión para los escrupulosos. Uno hace diferencia, dice Pablo, entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Tranquilo, dice Pablo. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto no es relativismo, por si acaso. No vaya a confundir. Esto no es relativismo. Esto está hablando esto en el contexto de la iglesia, adentro, no con la gente de afuera. No con la gente de afuera. La gente de afuera es claro que la persona, una vez que recibe a Cristo, entra a la familia espiritual y dentro de la familia espiritual hay que aprender a llevarse bien, entendiendo que todos han nacido de nuevo. Es distinto con pensamientos que vienen de afuera, que no son bíblicos, ¿ya? Como dogmatismos, ateísmos, en fin, diferentes tipos de ideologías que pueden venir de afuera. Uno puede estar de acuerdo con eso, imposible, pero uno está sí de acuerdo con gente dentro de la familia espiritual que puede tener algunas diferencias de pensamiento respecto a algunas cosas que no son realmente importantes para el crecimiento. El que hace caso del día, bueno, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Entonces, bueno, es que debería ser el día sábado, por ejemplo. Bueno, hágalo el día sábado, que le vaya bien. No, es que el sábado no es el domingo. Bueno, hágalo el domingo, pero hágalo bien para el Señor. ¿Saben qué? He descubierto que es el día lunes. Bueno, si la gente te cree, sigue el día lunes, pero hágalo para el Señor. No produzca tropiezo a otros. No, el del domingo tratando de convencer al del sábado al domingo, el del domingo al del lunes al martes. No. Lo mismo pasa con diferentes líneas teológicas o prácticas. El que hace caso del día, bien, que lo haga para el Señor, que Dios le bendiga, que le edifique, que crezca. Y el que no, también lo hace para el Señor. El que come para el Señor, porque da gracia. Y el que no come, no come. Y da gracia al Señor. No, si deberíamos todos hacer ayuno. Hay personas que están viviendo un momento y creen que todos vivan su mismo momento. No, cada uno está viviendo su momento. ¿ya? Y cada uno tiene su pensamiento. Y respecto a estos temas, como ya está repetido en lo que estoy diciendo, no vale la pena entrar a discusiones y cosas. Vivimos para el Señor, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, por eso estamos en el contexto de iglesia, en el contexto de personas que han recibido a Cristo en su corazón. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que vivamos o muramos, somos del Señor. Porque Cristo, fíjese a dónde nos lleva Pablo, de las discusiones teológicas o de prácticas religiosas, litúrgicas, nos lleva ¿a qué? Al Cristo que murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea, Él es el Señor. Y si Él aceptó mi vida, entonces Él me ha de juzgar. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué lo menosprecias? Porque no cree igual que tú. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Eso lo estábamos afirmando nosotros respecto a la enseñanza anterior de las autoridades. Todas las autoridades, todas las personas, los magnates del mundo tendrán que doblar su rodilla ante Dios. Y nosotros también, todos los que hacemos parte de la iglesia, también doblaremos la rodilla ante Dios. Y tenemos que confesar al Señor como reconocer su autoridad, y Él nos pedirá cuenta por cómo actuamos respecto a los demás. Y como último punto,
Todos rendiremos cuentas al Señor. Así que ya no nos juzguemos, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No nos juzguemos más los unos a los otros. Ay, se me fue. Más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer el hermano. Acuérdese esta palabra, decida. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Es decir, no está preocupado por esas cosas. Más, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Si tú consideras que comer cierto tipo de alimentos es inmundo, está bien, no la comas, pero no me obligues a mí no comerlo. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, lo que hablaba yo del vino, ya no andas conforme al amor. Es decir, si esa posición tuya le va a hacer daño a la siguiente generación, al hermano más nuevo, más débil, entonces no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, no sea que porque tú quieres afirmar que tu doctrina es verdadera y se le impones a una persona nueva, se va a perder y no alcanza a conocer a Jesús. Entonces lo que nos importa es que cada persona tenga un encuentro personal con Cristo. En el cuerpo de Cristo debemos aprender a convivir con algunas diferencias. Por eso es importante congregarnos, y por eso es que es importante congregarnos en grupos pequeños como en las reuniones que hacemos de células. ¿Por qué? Porque en una célula serán 3 a 10 personas más o menos, a veces más, pero es un grupo más pequeño. En la iglesia, templo, se hace una celebración una vez a la semana, donde lo único que le vemos a la persona que está cerca de nosotros es la cabeza, porque está mirando hacia el altar. Vemos cómo las personas que están adelante hacen el servicio y a lo mejor alcanzamos a saludar de mano a algunos y si es que conversamos con alguien. Pero en una célula se da para conversar, para dialogar, no para contender, no para pelear sobre temas doctrinales, sino para vivir y aprender a vivir con esas diferencias, con algunas diferencias de ideas también. La doctrina no cambia. Esto es importante. Hago hincapié, para los que no lo saben, nosotros somos bautistas. Esa es nuestra doctrina. En función de eso, hago la enseñanza yo, ya en mi formación, en los seminarios bautistas, yo fui formado. Sin embargo, parte del principio de una iglesia bautista es la libertad de conciencia, que está basado justamente en este capítulo. Eso quiere decir que como buen bautista, si somos buenos realmente, significa que yo tengo que respetar la forma del otro y no tratar de imponerle mi forma. Ahora, si una persona viene a mí y me dice, pastor, quiero que tú me enseñes tu forma, yo se la enseño con toda libertad y tranquilidad, porque no se la estoy imponiendo, estoy cumpliendo con su propia solicitud. Por eso que la gente que llega a nosotros aprende de cómo nosotros enseñamos. No podemos enseñarle como la iglesia de la esquina, ¿me entiendes? O sea, enseñamos como nosotros aprendemos, pero no menospreciamos la iglesia de la esquina. Ya, si alguien quiere ir para allá y irse a congregar allá, bien, pero que se vaya del todo aprendiendo la doctrina de allá y también respetando a las autoridades que tienen en dicha congregación, ¿no? Pero lo que es claro, la doctrina no cambia. Es el hilo conductor de nuestro comportamiento. La doctrina dirige nuestro comportamiento. Lo que somos es en función de la doctrina que tenemos. La base para el desarrollo de una vida fructífera es aprender a amar, es aprender a tolerar y aprender a reconocer que el otro es necesario para nuestro propio crecimiento. Acuérdense que venimos de ver el capítulo 12, donde Pablo, de toda la enseñanza teológica que dio en los capítulos anteriores, nos lleva a la práctica diciendo que somos miembros los unos de los otros. Entonces, ninguna persona puede desarrollarse plenamente en su fe cristiana si no participa en una congregación. Tiene que hacerlo, porque ahí aprende a relacionarse bien con los demás y a practicar justamente esta parte, el amor, la tolerancia
Reto de la semana. Considera que eres un aporte a la unidad de tu grupo de personas más cercano, es decir, un aporte a la unidad, por ejemplo, en tu célula. Cuando tú hablas, aportas a la unidad, o en tu familia. La segunda pregunta, ¿eres parte de un equipo? ¿Participas te estás formando para ser parte de un equipo? En el sentido que nosotros hablamos de equipo pensando en personas que se preparan juntas para desarrollar un nuevo liderazgo y más bien para llegar a más personas que conozcan a Cristo de todas las formas posibles. ¿Participas? Si no participas, pídele al Señor ser parte de un equipo de trabajo que se enfoque en ganar personas para Cristo, no en otras cosas. Si eres parte, proponte ser quien proactivamente sirve para la unidad del mismo. Si eres parte de un equipo, si eres parte de una célula, si eres parte de la iglesia, trata de que tú siempre seas un elemento de unidad y jamás de división. Si no eres parte, ora al Señor y analiza qué características tuyas podrían dificultar que seas parte de un equipo. Y ora al Señor también para que puedas llegar a ser parte de un equipo. Deja que tu luz brille. Ponte de acuerdo con tus cercanos. Haga una fiesta con pocos recursos, ¿no? Bueno, ahora están todos enfiestados con temas de 18, pues, va a quedar pocos recursos. La idea es que no gaste mucho, pero hagan un objetivo de gracia a Dios por ser parte de una familia espiritual. Quizás en este 18 muchos ya lo han hecho. Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.